Admitir, dices, tú vas admitiendo. Ya, voy a sacar esto que se me corrió aquí. Ok, ya. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al primer foro que estamos organizando. Este foro es una actividad, me presento primero que todo también. Mi nombre es Ana Comigual, soy directora de la red de revistas científicas de acceso abierto de las universidades del Estado. Como les comentaba, este foro es una actividad que se está realizando eh, en red, entre dos redes. La primera es la red en Artes y Humanidades, la segunda es la red chilena de revistas científicas de acceso abierto, y en colaboración con la Universidad de los Lagos. Y con ello, a nuestros tres invitados que nos van a acompañar en estas presentaciones el día de hoy. El primero es el profesor Eduardo Risco del Valle, secretario de redacción de Revista Alfa, profesor de lingüística del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad de los Lagos. Ha desarrollado investigación y publicaciones en las áreas de filosofía clásica, filología, perdón, clásica, lingüística descriptiva, sociolingüística y análisis del discurso. Es miembro del grupo de estudio del discurso y semiosis de las realidades de la Universidad de los Lagos. También está con nosotros eh, el académico Mario Saldivia Álvarez de la Universidad Aysén, administrador público y máster en gestión universitaria, con amplia trayectoria laboral en los medios de comunicación local y en el Consejo Nacional de Cultura y las Artes de la región de Aysén. Desde octubre del año 2016 se desempeña en la Universidad de Aysén como profesional de la Dirección de Vinculación con el Medio. Posee una destacada labor como gestor cultural y productor artístico regional, haciendo alianza con instituciones y agrupaciones regionales, creador de la red Patagonia Cultural y actualmente coordinador macrozonal, zona sur austral de la red de artes y humanidades, y además es miembro del equipo del proyecto de saberes y oralidades de la región de Aysén, conformado por académicas y académicos, estudiantes y funcionarios. Y nuestro tercer invitado, el profesor James Parkey, profesor de lenguaje y literatura, doctor especializado en literatura española y latinoamericana por la Universidad de Indiana de Estados Unidos, máster en literatura hispanoamericana y española de la Universidad de Indiana de Estados Unidos, director del CEDER entre el 2013 y el 2021, jefe del doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales desde el 2013 al 2020. Se ha desempeñado en líneas de investigación de literatura española y latinoamericana, poesía y narrativa contemporánea latinoamericana, en procesos de construcción y evolución de identidades locales territoriales. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Agradecemos que se hayan conectado a las personas de la red. Este foro se va a encontrar de forma posterior vinculado a las redes sociales de ambas redes, y tanto así esta presentación como la trayectoria de nuestros presentadores del día de hoy en nuestras páginas y redes sociales. Así que le doy el pase al profesor Eduardo Risco del Valle, quien va a iniciar su presentación. Y bueno, a continuación de las presentaciones, vamos a considerar y a tomar todas las consultas que tengan o los comentarios de las presentaciones. Eduardo, lo dejo en la presentación. Ahí. ¿Me Ahí sí, escucha? sí, ¿Sí? súper bien. ¿Y se ve la presentación? Se ve súper bien. Ya. Bueno, hoy yo voy a hablar de un tema que es más o menos recurrente. Cada cierta cantidad de tiempo nos estamos preocupando por él. Y lo que voy a ofrecer son algunos escolios que motiven la conversación sobre el mismo. Así es que
he reconocido por lo menos tres aristas en el asunto, una de orden epistemológico, otra de orden conceptual y otra de orden procedimental. Por supuesto que hay muchas más, pero me pareció que en este caso podrían ser las más sensibles. De orden epistemológico es algo que ocurre con cierta frecuencia en, em, en la historia de la academia, y que es bastante antigua en realidad, ¿no? Y que podríamos resumir como esta confrontación entre ciencia técnica por un lado y humanidades por otro, y ahí tienen ustedes la imagen de algo que ocurrió hace poco, que tuvo una inmediata respuesta, ¿no? Tenemos la declaración de Sebastián Edwards y una de las respuestas que hubo con un artículo bastante interesante. Eh, esto parece que es un problema que se presenta más o menos de manera frecuente cada vez que se intenta dividir el conocimiento y curiosamente con fines pedagógicos. Si queremos ir muy lejos en la historia de esta confrontación, encontramos el trivium y el quadrivium por un lado, una serie de disciplinas que giran en torno a la palabra, como la retórica, la dialéctica, la gramática, y una serie de disciplinas que giran en torno al número, la astronomía, la matemática, la geometría y la música, ¿no? Y esta división es tan antigua como que arranca además atrás del Imperio Romano. Reaparece cada cierto tiempo. Tenemos también, hay otro capítulo importante con fines pedagógicos justamente en la época carolingia. Tenemos nuevamente con fines pedagógicos por el siglo XVII y una serie de otras hasta llegar hasta Herder, la línea que va de Herder, Dilthey eh, y Gadamer finalmente, que gira en torno a la idea de que la naturaleza del hombre no es la naturaleza física, sino la cultura, y surgen las nociones de ciencias del espíritu y ciencias humanas. Así es que parece ser que cada vez que el tema surge, lo hace a propósito de la necesidad de dividir el conocimiento con fines pedagógicos. Probablemente es una de las razones por las que resurge nuevamente ahora. Y gira en torno a esta lógica que desde Herder por lo menos se viene dando, que enfrenta la naturaleza física a la naturaleza cultural. Eh, y esto crea, por supuesto, una polarización que le otorga más prestigio a un lado. Por supuesto, pronto aparecen declaraciones como esta respecto a cómo deberían distribuirse los recursos económicos destinados al conocimiento. De orden conceptual, también tenemos el problema de que en general no estamos de acuerdo o no es muy evidente que compartamos todos las mismas nociones. Respecto, por ejemplo, de la idea de difusión, está también aquí la pareja difusión, propagación, que no tampoco la tenemos muy clara, parece, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una definición de difusión eh, que habla de la visibilidad, perdón, de visibilización, que es la posibilidad de que los artículos publicados en una revista sean hallados y leídos en un contexto tanto nacional como internacional. Esa es una definición que presentaba González Vega en 2010. Tenemos esta otra que es un poco posterior, que gira en torno a la misma idea. Y tenemos esta que me llamó mucho la atención, que es de Colciencia, en Colombia, que dice que hay visibilización cuando la revista es incluida en diversos tipos de índices o bases, con lo cual se incrementa su aceptación en la comunidad científica respectiva. O sea que por lo menos observamos dos polos, hay más, de hecho hay un par de tesis doctorales sobre el tema que incorporan otras definiciones, pero por lo menos hay dos polos, ¿no? El que entiende la visibilización como una forma de facilitar el trabajo de los potenciales usuarios de aquello que estamos presentando, y el otro polo que ve la visibilización como un modo de legitimar el conocimiento que es difundido, divulgado
por las revistas científicas. En el orden procedimental, he querido incluir lo que se ha hecho para conseguir visibilización, especialmente en las revistas científicas de tipo humanista que hay en América Latina. Me apoyo fundamentalmente en una investigación del año 2019 que muestra por lo menos que se han desplegado acciones en el campo de la edición, de la difusión y de la medición. En el campo de la edición se consideran elementos tales como la convocatoria, la recepción, la diagramación y la publicación. Eh, Recogí aquí el gráfico de publicación, básicamente porque me pareció interesante que, de acuerdo a mi experiencia personal, la mayor parte de las revistas que conozco eh, comparten este rango de espera para la publicación que va entre 6 meses y un año. En el ámbito de la difusión, las estrategias de difusión y distribución, pueden verlas ustedes aquí, ocupa el mayor espacio, lo ocupa la indexación, las redes sociales, curiosamente. Y eso digo curiosamente porque en general se suele entender que la divulgación del conocimiento científico se produce mediante las redes sociales, pero la difusión se hace mediante las revistas científicas. Y parece ser que en algunos lugares, como en México, por ejemplo, me comentaba ayer una colega, son campos claramente delimitados. Para el caso nuestro parece que no mucho. Lo voy a retomar más adelante a propósito de otra cosa. Ustedes pueden ver el correo electrónico, el canje que cada día va siendo menor, en fin, en fin, en fin. Las redes sociales están aquí abajo y ocupan prácticamente el último escalón. Eh, en cuanto al uso de las redes sociales, habría que decir que este ha evolucionado bastante y de hecho lo ha hecho porque hay revistas que recomiendan a los autores que publican en ellas difundir sus trabajos en redes sociales. Una crítica que se le ha hecho, que han hecho Sierra y Gómez, que son los autores de este gráfico, ustedes pueden ver aquí el espacio que ocupan las distintas redes sociales. Facebook, por supuesto, ocupa el mayor, probablemente por su mayor antigüedad. Una crítica que se ha hecho es que no, aunque recomiendan esta difusión a través de redes sociales, no orientan a los autores respecto a cómo debería hacerse. Finalmente, la medición, que tiene en cuenta los factores utilizados para medir impacto científico y la influencia social. El impacto científico, pueden ver ustedes aquí, cuáles vendrían a ser las fuentes de información para descubrir qué impacto científico tiene mi publicación en el mundo académico. Obviamente la mayor parte de nosotros ocupa o mira, digamos, las estadísticas de Scopus. Y respecto de la influencia social, en general es medida por la aparición de determinados contenidos en las redes sociales. Y esto es lo que la mayor parte de las revistas ha hecho para aumentar la visibilización de sus contenidos. Cuando digo revistas me refiero fundamentalmente a las revistas de humanidades y arte. Eh, lo curioso, digamos, de esto es que aunque parece que aumenta cada vez más el uso de tecnologías que permiten acceso a la web 2.0, parece ser que el uso de estas tecnologías no impacta de manera significativa el grado de visibilización de los contenidos. Eh, en cambio, el aspecto que en el mismo estudio Sierra, que les invito a revisar en algún momento, voy a mostrar la referencia bibliográfica, sí parece ser bastante exitoso, es la publicación en 2 idiomas. En general, las revistas que publican artículos en español, pero también publican artículos en inglés. Parece que la publicación en 2 idiomas es uno de los factores de visibilización más importante. Y el otro, que no recuerdo yo si está en primer lugar o en segundo lugar, es el acceso abierto.
por el que muchas publicaciones que no lo tenían están optando justamente por eso, para aumentar su visibilización, y eso ya es transversal, no solamente se refiere a las revistas de carácter humanista. Creo que estos elementos más o menos pueden motivar adecuadamente una discusión respecto a cómo se está dando la visibilización de las humanidades y las artes en las publicaciones científicas. Eh, Habría que decir que nos falta bastante investigación sobre el tema, pese a que hay eh, fuentes de información bastante interesantes. Hay varias tesis, hay trabajos que se concentran mucho en América Latina en torno a los años 2012-2015, que es el periodo en que se activaron los convenios del Mercosur y los de la Alianza del Pacífico especialmente, en donde muchas universidades introdujeron la noción de internacionalización del currículum y empezaron a invitar académicos de universidades que estuvieran en la Alianza del Pacífico para intercambio, para dictar seminarios en pre y posgrado, etcétera. Y eso posibilitó que surgiera una gran cantidad de publicaciones respecto a este tema, y concretamente radicadas en América Latina, donde descuellan particularmente investigaciones hechas sobre la realidad argentina, sobre la realidad colombiana y la realidad mexicana. Una muestra más o menos de lo que hay está aquí. Es una muestra muy, muy pequeña en realidad. Eh, y, em, y una fuente importante de información, lo puse justamente separado por eso, es este trabajo de Sierra y Gómez del año 2019, porque tiene bastante información y organiza estadísticamente los datos. Em, Estos son los escolios que yo quería presentar en esta ocasión para motivar la conversación. Gracias, Eduardo. Em, Agradecemos mucho la presentación. Vamos ahí a continuar con James. Y ya tengo aquí algunas consultas para el final después, Eduardo, para que nos vaya, hagamos la primera ronda después al finalizar. Te dejo, lo dejo ahí, profesor James. A ver, tendrías que bajar si la presentación. Sí, estoy tratando de hacerlo y no sé cómo hacerlo. Sí. Eh, Calma, calma. a ver, ahí. Ahí sí, ya. Ya. Nos compartes ahí. Bueno, muchas gracias Ana y Eduardo por la invitación y Águeda por la organización de la actividad. Como Red de Artes y Humanidades estamos muy entusiasmados por esta colaboración y próximas que podamos tener durante este año y el próximo y más allá, esperando que sea así. Eh, la presentación, Eduardo, me parece conciso y justamente al hueso, nos facilita un poco la discusión. Yo simplemente voy a poner un par de puntos sobre la mesa que creo que se desprenden de la presentación, especialmente en las primeras las dos categorías, la epistemológica y la... ¿Cuál era la otra? Perdón, la segunda, Eduardo, la... Conceptual, Procedimental, no, conceptual. conceptual. La conceptual. procedimental, la tercera. Sí, sí, eso, la conceptual. Justamente en relación a esa discusión que se ha dado recientemente a raíz de la opinión del, del señor Sebastián, eh, Edwards. Edwards. Sebastián, Edwards. sí, perdón, estaba buscando algo aquí como referencia. De Sebastián Edwards, claro, uno suele encontrar estas conjeturas desde distintos ámbitos del mundo académico y no académico, por cierto, que creo que vale la pena reflexionarlo desde nuestra disciplina o nuestras disciplinas, siendo también múltiples disciplinas dentro de las humanidades y de las artes. Eh, Creo que lamentablemente unos conceptos base podríamos empezar a cuestionar para partir, en vez de asumir
que debamos competir, para empezar. Creo que hay una historia detrás en donde tanto las artes y las humanidades, y antes de ellas las ciencias sociales, han intentado dentro del mundo académico de competir o acercarse más a lo que han sido las ciencias biológicas, las ciencias básicas y las ingenierías, como para aludir al señor Edwards en particular. Creo que hay elementos que debemos discutir como área profundamente y largamente antes de poder tomar algunas decisiones al respecto. Es decir, queremos ser más como las ciencias biológicas y las ciencias básicas y las ingenierías. Eso sería como para empezar, porque dentro del mundo académico es cierto, tenemos ciertos requerimientos y lamentablemente uno de ellos es la competencia. Creo que en estas redes justamente se está dando la oportunidad de un trabajo colaborativo y complementario más que de competencia, y por eso valoro mucho la instancia y esta colaboración entre dos redes que están justamente colaborando. Y más precisamente dentro del ámbito de las revistas científicas de las áreas disciplinarias que estamos abordando. Y claramente, en ese sentido, eso más a nivel epistemológico, y lo otro tiene que ver más con cómo queremos medir nuestro impacto, cómo queremos que se vean nuestras revistas. Efectivamente, claro, tenemos que vernos, y creo, y ahí voy al concepto de la visibilización, del título de este foro. ¿A quién queremos visibilizar? Creo que entre nosotros, por decirlo de alguna forma, nosotros que somos parte del mundo de las humanidades y las artes, más o menos conocemos la producción académica en las revistas que están dentro de esta red y que de alguna manera también a nivel más continental o mundial son de producción en la área. Pero ¿a quién queremos realmente visibilizar esto? Justamente al mundo académico que no es de las artes y las humanidades, del mundo de la ingeniería, del mundo de las ciencias básicas, del mundo de las ciencias biológicas, para que de alguna manera nos acepten en cuanto a sus criterios. Creo que ha habido una suerte de colonización interna en la academia desde esas ciencias hacia estas prácticas, por no decir las ciencias quizás. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los factores de impacto que nosotros valoramos y queremos validar entre nosotros y ante el más amplio mundo académico, no solamente de las disciplinas de las humanidades y las artes? Es decir, el impacto que nosotros tenemos. Nosotros entiendo que muy pocas revistas de estas áreas tienen altos niveles de factor de impacto. El factor de impacto como se mide en otras disciplinas, en otras revistas académicas. Pero las pudiesen tener. Pero eso genera otro problema, otro dilema de cómo se van documentando, cómo se van citando entre sí los y las académicas que publican en ciertas revistas. Creo que hay un mundo un poco casi cerrado y de alguna manera compartimentalizado que no suele ver más allá de aquello. Entonces, creo que en nuestro ámbito de desarrollo y de trabajo, generalmente buscamos el impacto quizás afuera de la academia. Como tú dices, Eduardo, en la docencia, por una parte que es parte de la academia, pero tiene una repercusión en la vida y la obra de estudiantes, no solamente de universitarios, sino de estudiantes de básica, de media, y también creo que tenemos un impacto mayor en organizaciones sociales, culturales, que no están ligados a la academia. Entonces las revistas, si bien pueden tener una suerte de impacto más compartimentalizado dentro de la academia, debiésemos tener quizás
un, unas mediciones que de alguna forma también incluyan ese otro ámbito de la ciudadanía en general, en donde queremos tener incidencia y que también del cual nos alimentamos, nos dan insumos. Hay esta relación bidireccional en donde buscamos la información para nuestras producciones académicas, pero también de alguna forma también le estamos proporcionando a ellos y a ellas otros insumos para mejorar la gestión, para generar metodologías pedagógicas, para incidir en el vínculo entre las políticas públicas y el arte y las humanidades. Hay otros elementos ahí que quizás creo que vale la pena que reflexionemos al respecto en cuanto a cómo queremos y para quién queremos visibilizar. El cómo y el para qué y el para quién. Creo que son preguntas de base que podríamos también considerar en estas discusiones. Por ahora puedo dejar la palabra a alguien más y quizás volver atrás más adelante. Sí, gracias, James. Vamos a continuar ahí con la presentación de inmediato de Mario Saldivia. Ya hay algunas preguntas para que vayamos respondiendo después, pero vamos a continuar ahí. Te doy el pase, Mario. ¿Nos Bien, escuchas? sí, Ah, sí, te escucho. Muchas gracias. Yo envié un material, ¿ese lo voy a poder ocupar o no lo puedo ocupar? sí, por ¿Sí? supuesto. Sí, ¿lo vas a compartir tú o estaba para que lo compartamos nosotros? Está para que lo compartan ustedes idealmente. Mientras tanto, a mí me gustaría comenzar diciendo que yo no soy académico de la Universidad de Aysén, Ah, ok. soy profesional de la Dirección General de Vínculos, y me gustaría comenzar contando una experiencia que nos ocurre el año 2016, 2017 aproximadamente en una municipalidad que queda aproximadamente a unos 200 kilómetros de Coyhaique. Vamos como equipo de vinculación con el medio, con la directora, y vamos con académicos y académicas a una reunión con el alcalde. Y el alcalde lo primero que nos dice es como: ojalá que ustedes no sean como todos los investigadores que vienen, hacen su investigación, nadie sabe qué fue lo que investigaron y nunca más los vimos. Y creo que desde esa conversación siento la necesidad, cada vez que realizamos actividades en algún territorio, el el devolver y contar qué fue lo que se logró, qué fue lo que se consiguió, eh, porque finalmente uno trabaja con personas y que no tenemos que ir como hacia un extractivismo del conocimiento de los territorios, sino que tiene que ser una retroalimentación en que nosotros aprendamos del territorio y el territorio también aprenda de los académicos y académicas de las diferentes universidades. Nosotros con la Red Patagonia Cultural, que se crea en plena pandemia, por allá por el año 2020, con Sergio y Mónica, hicimos un trabajo bien importante con representantes de los territorios. De hecho, también creamos una revista que se llamaba Remar, que es una revista que se diseñó entre las tres universidades en ese entonces. Después a la red se suma la Universidad de la Frontera y continuamos siendo una red Patagonia Cultural. Pero ahora me gustaría mostrarles un video. ¿Águeda, usted lo va a mostrar? Sí, me gustaría compartir un video con ustedes que es un trabajo que encabeza acá en la Universidad de Aysén la académica Patricia Carrasco, con Jimena Martínez, que era académica también de nuestra universidad, y Leonardo Flores. Son los académicos que encabezan esto, que es un estudio de recopilación de saberes y oralidades de la región del centro. Y después de ver el video, me gustaría comentar algunas otras cosas. Bueno, este video, lo que van a ver, es realmente maravilloso. Por favor, ponga play. ¿Escucha?
Yo bajé el volumen para que no se escuche. Creo que no se escucha. No se escucha. ¿Tienes el volumen? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? No, dice que no se escucha, que se escucha más o menos. Se escucha mal. Ya. Segundo, entonces. Tienes que compartir con audio compartido, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es el segundo video de un trabajo que iniciamos acá en la universidad, liderado por los académicos que ya les mencionaba, el año 2021, que es un convenio con la Seremia de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, un convenio de transferencia de recursos, donde nosotros vamos a los territorios y realizamos un trabajo de campo de recopilación de relatos orales. em, de relatos orales de pobladores, cultores tradicionales, de gente de diferentes lugares. La primera etapa fue el litoral de la región de Aysén. Nosotros visitamos Puerto Gala, Puerto Gaviota, Isla Huicha, que son lugares que quedan bien apartados, que se llega en barco. La segunda etapa, y que precisamente es el video que vamos a ver, tiene que ver con la provincia Capitán Prat. ¿Ahora sí o no? ¿Se puede ver? Ahora sí veo. Veamos, a ver. Medio abajo, al medio. Es que no lo veo. No lo veo. Yo también. Sí, ahí. Es que el. Ahora sí. El formato que me envió. Estamos con el máximo volumen. No, tampoco. Es lo que. Un segundo, por favor. El formato es el que está complicado. Mira, yo comparto. Mejor comparto yo, ¿no? ¿Se puede? Perdón. Compartir. Chun, chun. Y aquí hay un link que dice compartir sonido, ¿no? Compartir sonido. Ahí está, compartir. Ya, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Se ve en la pantalla el correo electrónico. Perfecto. Y ahora sí, ¿no? Ahora voy a poner el video. Ahí sí. Bien, escucha y se ve. Sí, con audio. Y bien cayó la tarde, hermosas y camperas, y hay una verdulera, el bailongo empezó. Y Pérez que tocaba con una sonrisita. Tortel no lo conocía. Cuando Jerónimo, porque él se vino en noviembre del 81, busqué en el mapa, y en el mapa no existía Tortel, sino existía Bajo Pisagua. Yo cuando llegué acá, yo me vine en un avión que le traía leche a la costa. Llegaba la gente del Baker que venían con balsa, venían los madereros, puras carpas por la orilla acá, todo el rincón al fondo eran puras carpas, no había en casa, que en casa había
me alargo que hay 10 casitas por ahí. Tortel tenía en esa ocasión probablemente unas 12 o 15 casas, no había nada. Estaba la Capitanía de Puerto, algunos pobladores ahí en Playa Ancha. Y en el sector Rincón también había como 2 o 3 pueblos vecinos, había más de 10 casas. Así que así llegué a Tortel y cuando llegué lloré 2 veces. El hecho que dije, wow, ¿dónde me fui a meter? Oiga, don Héctor, y, por ejemplo, ¿qué les pasa a usted como nieto, como hijo, cuando escucha hablar de Candelario Mancilla? Porque él es un personaje importante para la región de Aysén. O sea, hay edificios que tienen su nombre. Sí, orgullo nomás de tener un abuelo, sí, porque uno dice, ¿cómo quisiera ser como él? Pero no pasa nada. Porque él, no sé cómo hizo tantas cosas por amor nomás, porque ahí nadie le pagaba un peso, nadie hacía nada, o sea, no había plata, o sea, ellos trabajaban los dos, la abuela y él. Me vine el primer año vine a conocer, me trajo a conocer, porque ya lo tenía para vender acá. Así que yo dije, no, ¿cómo vamos a vender esto? Me quedo, me gustó. Así que ahí me vine a los 2 años después me vine a vivir acá. Mal no recuerdo, pero llegué el mismo año que mataron a Merino. Salimos juntos con Merino. Él se vino a buscar la muerte y yo vine a buscar la vejez aquí. Ese mismo año salimos los dos, yo me vine a poblar aquí y él se vino. De eso recuerdo, pero después porque se me olvida, tengo mala memoria. ¿Cuáles son los nombres de sus pueblos? Yo puedo saber, tengo 4. Tengo Pajarito, tengo Golondrino, y son los 2 negros. Ya. Pajarito, Después tengo el Parece. Parece. Parece así, ¿no? Y el otro tiene un nombre de un amigo. Se llama Jorge. Bien, ese video muestra un poco lo que dice James, de cómo finalmente el ciudadano, el ciudadano a pie, comprende el trabajo que pueden realizar académicos y académicas, porque aquí quiero ponerme en un rol como de ciudadano, ¿no? Como trabajador.
cómo finalmente las publicaciones que hacen los académicos y académicas impactan en una persona que trabaja en una institución pública, cómo impactan en el profesor que se reúne con estudiantes todos los días, em, porque muchas veces se siente que se escriben solo para el rubro. Y con esto, ¿cuánto aporto a la sociedad? Este trabajo de saber y oralidades, reforzando lo que decía James, cuenta con estos teasers y además termina en un libro de cuentos que a ver si mm, para no compartir. Eh, Un no poco se ve más muy bien. atrás la imagen, parece Sí, que se... a ver. Creo que tiene el fondo difuminado. Ah, sí, tengo el fondo pero bueno, ahí termina con un libro de cuentos que recoge todas las historias y un escritor los transforma en un cuento que después se comparte con el territorio y se lleva al lugar donde nosotros hicimos las entrevistas. Hemos llegado a lugares súper lejanos haciendo entrevistas. Además, en este trabajo se incluyen estudiantes de la carrera de trabajo social, se han incluido estudiantes de psicología, de agronomía, de ingeniería forestal, entre otras, y ha sido bien gratificante. Por ejemplo, lo que nosotros buscamos con estos cuentos es dejar plasmada la historia de todas las entrevistas, pero sin que se vuelvan de una sola persona, sino que se vuelvan de un territorio, de lo que se vivió y de las memorias de cada uno de nuestros entrevistados. Quiero terminar solo leyendo un pequeño párrafo de un cuento que se llama Tecla Negra, que es de la provincia Capitán Prat. La maleta negra llegó después de 6 meses. El tata Alberto la encargó a don Karim, un hombre de origen árabe, dueño de un negocio local, que había hecho su capital recorriendo y vendiendo mercadería a todos los habitantes del sector por años. Mi abuelo le pidió estrictamente una marca alemana, y fue muy específico, como siempre. Si no es Honer la macana, mejor ni se aparezca por la casa. Y si viene estropeada, no verá ninguna vaca. Em, Eso, les puedo contar que acá en Coyhaique neva, como en los años 80. Y bueno, Ah. Hay alguien que igual quiere compartir algo muy atingente ahí a la conversación. Ricardo, te doy el pase porque quería hacer una alusión a lo que Sí, estábamos conversando. sí, gracias Anita. Hola a todos y todas. Sí, quería plantear una inquietud que tengo respecto a, se habla del impacto de las revistas científicas, efectivamente de humanidades, y bueno, estamos en un modelo cuantitativo, dijeran, hegemónicamente cuantitativo, eh, de universidad y de ciencia, y cómo creen ustedes que se puede medir el impacto más allá de las citaciones, la lectoría que tienen las revistas científicas fuera de la comunidad académica? Tengo la impresión de tecnológicamente quizás es posible hacerlo, existe alguna modalidad, porque es un problema finalmente decir, más allá de las apreciaciones y las opiniones que uno pueda tener en terreno respecto del, efectivamente, el impacto que puedan tener las publicaciones científicas, y también pedirles un poco su opinión respecto a cuáles son las diferencias de impacto que ustedes ven respecto de las revistas científicas en comparación con los libros académicos. Eso. Vamos respondiendo uno a uno ahí. Eduardo, James y Mario, así, en, en ese orden. Mm. Bueno, a ver, por lo que yo sé, o sea, primero hay que decir una cosa, que es que hay una distancia muy grande entre la generación de conocimiento que se traduce en el artículo que se publica en una revista científica y la aplicación de ese conocimiento en un terreno específico. Y en general se requieren varias mediaciones para que se produzca ese paso. Y una de esas mediaciones parece que es lo que se entiende por divulgación.
separamos aquí difusión. La difusión del conocimiento se produce con los resultados del conocimiento de primer orden, que son los artículos científicos, y la divulgación que se produce en pequeñas cápsulas que recogen elementos relevantes de esas publicaciones, pero que circulan por las redes sociales. Y nosotros sabemos que en las redes sociales esas cápsulas no pueden ser muy extensas porque la gente no lee mucho más allá de 2 o 3 párrafos. De manera tal que en algunos casos se ha utilizado como medio para medir impacto justamente la revisión de las redes sociales y cómo se traducen en ese ámbito estos productos del conocimiento que en un primer nivel se expresan en las publicaciones científicas. Pero yo también me planteo algunas preguntas como las que se planteaba James. Una de las primeras preguntas que yo me planteo es em, si es relevante preguntarse hoy por la visibilidad de las publicaciones de humanidades y artes en las revistas científicas. Me lo pregunto porque supongo que todos suponemos que sí. ¿Hay alguna evidencia que lo avale? No sé. Es una de las preguntas que yo me planteo. Durante años hemos funcionado sin índices de impacto en la mayor parte de las revistas de humanidades, porque se consideró que la medición de eso era algo difícil de hacer para nuestro caso concreto y que sí se podía hacer con las revistas del área científico-tecnológica. Y cuando parece que reapareció la necesidad de otorgarles índices de impacto a las publicaciones, cuando empezó a producirse una fusión muy fuerte entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. Pero el conocimiento pedagógico introdujo un elemento y es que la pertinencia percibida de los contenidos que se producen en la investigación en el área de humanidades y artes, ahora se mide solamente si es aplicable en la sala de clase. Eh, y eso probablemente sea una mala decisión, creo. Completamente de acuerdo, Eduardo. Claro, como mencioné al principio, es cómo vamos a medir impacto si no es por los criterios que utilizan otros tipos de revistas. Aquí yo creo, lo lanzo así como para discutirlo, creo que en muchos casos muchas instituciones de educación superior están evaluando justamente cómo medir las artes y las humanidades en cuanto a su productividad científica, por así decirlo, y también respecto al impacto que tienen. Como tú bien dices, claro, se mide gran parte de nuestra productividad en cuanto a cómo se baja, por decirlo de alguna forma, a la docencia, a la pedagogía. Pero pensemos en otro tipo de productos que también creo, por ejemplo, aquí vinculación con el medio en la Universidad de los Lagos, al igual que la Dirección de Investigación, están en un proceso de evaluación de ese tipo de medición. No estamos midiendo necesariamente cuántos leen el artículo, independiente que eso puede ser validado a nivel nacional e internacional en distintos tipos de índices de alguna revista. Pero también deberíamos medir, por ejemplo, si algún colega o alguna colega es dramaturgo o dramaturga, cómo vamos a medir el impacto de su obra, si es que si hay una puesta en escena de su obra. Generalmente se mide por el flujo de público que asiste a las presentaciones. Eso es otro tipo de impacto. O de alguna forma u otra como una muestra fotográfica o una muestra musical tiene un continuo flujo y como tú dices, quizás las redes sociales encuentro yo,
podría ser muy limitante en cuanto a cómo medimos ese impacto. Redes sociales sí, es uno que se puede medir, pero vuelve al elemento de la producción y de la cuantificación de ese impacto. Creo que también nos corresponde y creo que nos compete generar una forma de medir un impacto de otra forma, más cualitativo, más que cuantitativo. O sea, en paralelo a lo cuanti, quizá. Cómo las humanidades y las artes generan un impacto en la cualidad de la vida de las personas. No en términos de cantidad de personas que leen. No, por ejemplo, en cantidad de personas que nos citan. ¿Ya? No, por ejemplo, en cuántas veces se repite un reel en las redes sociales, sino más bien, y es nuestra tarea sería justamente de generar una suerte de medición de esa cualidad, ese impacto de cualidad de nuestros productos artísticos, académicos también, porque también tienen una incidencia, creo yo, de alguna manera, si uno lo baja a la docencia, qué tanto impacto tiene. Muchos de nuestros estudiantes en la universidad también van a ser profesores o son profesores en distintas escuelas. Ese es un nivel de impacto que tampoco se mide. Algo que yo hago en mi clase, que 3 o 4 alumnos recogen y reproducen en sus salas de clase, que tiene un impacto en 10, 5, 10, 20 o 30 alumnos de la escuela básica o de nivel de un liceo, creo que también es un factor de impacto que podría ser medible de alguna forma u otra. Pero insisto, creo que tratar de salirnos del encuadre de lo cuanti y buscar formas de medición en lo quali. Mario, Sí, a mí me gustaría mostrar el producto finalmente de lo que fue la experiencia que antes no alcancé y que tiene que ver un poco con esto de cómo damos a conocer el trabajo de los y las académicas. Ahora sí se ve, ¿cierto? sí, súper. Sí. Este es el libro en que termina la recopilación de los relatos este es Relatos al Sur. Este tiene que ver con la provincia de Capitán Prat, que es una localidad de la región que queda en el sur. El lugar más lejano que nosotros visitamos fue Villa O'Higgins, que para llegar a esa localidad nosotros tenemos que viajar aproximadamente 15, 16 horas. Se llega en 2 días. Tuvimos la posibilidad de estar en Candelaria y Mansilla y en el sector Pascua, que solo se llega en lancha, además. Em, por ahí está los 4 cuentos. Uno se llama Hallazgo, Tecla Negra, Yuyo Pal Gilberto, Al borde del silencio. Es un cuento ilustrado, em, realizado por escritores de la región. Las ilustraciones también es de Caleta Tortel, la persona que hizo las ilustraciones de este libro, y muestra la posibilidad que han tenido académicos y académicas de desarrollar un trabajo en el territorio y que ha terminado con productos concretos. Si esto termina con una publicación en una revista científica, sería así como, wow, ya sería lo máximo, ¿no? Y esperamos que así sea, porque se postuló un proyecto también para hacer una versión de un libro más bien científico que de divulgación. em, pero no nos adjudicamos los fondos. Así que esperamos que al finalizar esta etapa, que son 4 etapas, vamos en la tercera ahora estamos recopilando información en la cuenca del lago General Carrera, y esperemos que una vez que finalicemos todo el proceso se pueda realizar una publicación en alguna de las revistas científicas para dar a conocer este trabajo que ha sido un proceso y que ha incluido académicos de diferentes disciplinas, que busca la interdisciplinariedad también, incluye a estudiantes de diferentes carreras y también a funcionarios y funcionarias de la Universidad de Aysén. Así que ha sido muy bien recibido, y además hasta el día de hoy le ha dado la posibilidad a los académicos que han participado de presentar en distintos congresos. De hecho, ahora la académica encargada de la investigación en el mes de julio va a un congreso a Perú a contar también esta experiencia, que es un trabajo que se ha
desarrollado en conjunto con diferentes estamentos de la universidad. Dejamos la puerta abierta igual, Mario, ahí para hacer tal vez una presentación por intermedio de nuestras redes, así a modo de presentar exclusivamente la producción, que yo creo que es bueno apoyar eh, la producción científica, de indagación o de divulgación, así que dejamos la puerta abierta también para el apoyo de esa difusión. Muchas gracias, Ana. Sin duda se Sí. cobrará la oferta. Sí, miren, tengo una pregunta aquí que también quiero compartirles a todo esto. En relación a las políticas públicas, tal vez todos me podrían responder o ustedes me dicen, porque dice que en relación a políticas públicas y a lo que había comentado James, ¿qué conocen en relación a los avances en términos de relaciones entre las artes y las humanidades y las instituciones públicas, no necesariamente las universidades, sino municipios u otros? Yo me imagino que tiene que ver con lo que de alguna manera ustedes comentaron, no solamente en términos de publicación científica, avances en políticas públicas. James, como tú estás... Yo empezaría diciendo un poco el trabajo que varias organizaciones académicas y nuestra red también lo está haciendo, trabajo mancomunado con tanto la Ceremi y los ministerios de Cultura, Arte y Patrimonio, pero también con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación, Conocimiento e Innovación, CTCI. Justamente en cuanto a formular y repensar el proceso de desarrollo de la ciencia en estas áreas disciplinarias, humanidades y artes principalmente, también las ciencias sociales. Y lamentablemente, aunque sí veo algunas colaboraciones o alguna relación, por ejemplo, con el Ministerio de Agronomía, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio inclusive de Obras Públicas, justamente pensando en cómo se genera el vínculo de la producción artística y cultural de los territorios, como por ejemplo medición en niveles de empleo, como espacios de creación, cómo se requiere la infraestructura, MOP, para la generación de las artes y la cultura en los territorios, en las regiones. Hay un diálogo ahí que se está dando, muy incipiente todavía, creo yo, pero encuentro que se está avanzando, encuentro yo, por lo que tengo experiencia, que no se veía, por ejemplo, hace 10 años atrás. Ese diálogo con esos ministerios para la generación de esta interacción entre las artes con esos ámbitos ministeriales, sectoriales que probablemente nunca antes se habría dado la molestia de preguntar a gente del ámbito de las artes y las humanidades qué eran los prioritarios, los sectores prioritarios para el desarrollo, por ejemplo, en estos territorios. Y claro, que no necesariamente tiene que ver con la publicación en revistas científicas, efectivamente. Porque, claro, uno ve el tema de revistas científicas, pero eso está enlazado a la ciencia. No Pero necesariamente. es un insumo, la publicación es un insumo justamente para que entiendan esos otros ministerios, que probablemente son mucho más quanti, que nos ayudan justamente a validar lo otro. Eduardo o Mario, respecto de esta pregunta que hice recién, sí, no sé si tienen alguna acotación. Bueno, yo sí, a ver, en general, las políticas públicas son más o menos exitosas de acuerdo a la visión del destinatario de esas políticas públicas que se tiene antes de formularlas, ¿no? O sea que si yo, por ejemplo, percibo que las humanidades y las artes son algo accesorio, si genero una política pública hacia ese ámbito, lo más probable es que no tenga mucho éxito, porque los fondos asignados se les pueden recortar, ya que es una cosa accesoria, en fin, ¿no? O sea, hay una concepción de que es la que precede a la generación de la política pública y que más o menos determina
su éxito o su fracaso. Lo digo a propósito de una investigación en la que estoy hace tiempo, que no tiene que ver directamente con las humanidades y las artes, ¿no? Pero que ha implicado revisar cuál es la concepción que han tenido los gobiernos desde el presidente Frei hasta el anterior, respecto de la vejez y el envejecimiento, para tratar de explicarse dónde está el elemento que determina que las políticas públicas hacia ese sector hayan fracasado siempre. Y claro, el descubrimiento es que hay un prejuicio de base que es el que ha llevado a un diseño eh, mal hecho. Si miramos eso mismo en ese mismo corpus, que son básicamente las cuentas públicas al Congreso, respecto de las artes y de las humanidades, nos vamos a dar cuenta que las menciones que hay no pasan del ámbito de la valoración del folclore, que es bastante menos que lo que sabemos que está bajo el rótulo de humanidades y de artes. Y en esa perspectiva, por supuesto, es muy probable que las políticas públicas desarrolladas en ese sector, ignoro si hay un catálogo demasiado amplio de intentos, vayan a tener algún tipo de éxito notable. Gracias, Eduardo. Mario, respecto de la consulta que se realizó, no sé si tienes alguna acotación en torno al tema de las políticas públicas en instituciones, no necesariamente universidades, dicen, municipios. Estoy de acuerdo con lo que indica James y Eduardo. Creo que decir más sería redundar. Mire, tengo una última consulta también por WhatsApp, me enviaron esto, dice, respecto de las revistas pago, ¿cuál es la incidencia de esto respecto de las revistas de humanidades, dice, y los procesos de pago? Yo, bueno, entiendo un poco eso ahí, no sé si tienen alguna acotación, Eduardo, tal vez con Alfa. Alfa está exento de eso, pero sí, efectivamente, ahí yo tengo que comentar que ANID hace poco envió un informe que comentaba los costos de las revistas pago entre $200 y $2.000, eh, que en algunos casos va como muy en disociación a lo que tiene que ver con el acceso abierto y a la relación de cuál es el costo de esto, a dónde van esos recursos de las revistas pago. O sea, están las dudas de cuál es la relación del costo y el uso de estos costos en las revistas. No sé si tienes ahí algún comentario respecto de esto, Eduardo. Sí,